Gracias le damos nuevamente. Hoy venimos con el deseo de aprender más de su palabra, porque eso es lo que nos manda, Señor, que cada día nos empapemos de esta palabra, que es viva y eficaz para nosotros, los que vivimos para usted. Bendice el hermano que nos va a dar una enseñanza y nosotros que podamos entender y comprender esta palabra que es viva y eficaz. Así los que aún faltan por integrarse, que se puedan unir, Señor, y aprender más de ti. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que estamos viendo es acerca de la salvación, o lo que le podemos llamar en su sentido más literal, soteriología. Y ese asunto principalmente es la base de lo que nosotros debemos eh, conocer, porque es lo que comienza, lo que empieza. Entonces, vamos a comenzar. La primera sesión tuvimos el tema ¿qué es la salvación? Ahora, en nuestra segunda sesión, la sesión pasada tuvimos por qué debemos conocer bien nuestra salvación. Y mencionamos algunas razones que encontramos en las escrituras del por qué debemos conocer esa salvación. Ahora, la pregunta en la cual estaremos pensando va a ser ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la salvación? Nuevamente, estamos basándonos todo esto en la doctrina de que nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo según Tito capítulo 2 versículo 13. Y vamos a comenzar ahora. En esta ocasión estaremos en un solo pasaje y a la vez en varios pasajes. Ya entenderán a qué me refiero con eso. Y quiero que todos vayamos a Romanos. Romanos capítulo 10 y versículo 15. Alguien que lo tenga, lea Romanos capítulo 10 versículo 15. Si no damos lectura, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Que el Señor nos bendiga con su palabra. Únicamente esa porción es la que estaremos viendo, pero lo estaremos viendo de una manera muy diferente. Ahora, ¿cómo funciona la salvación? ¿De qué habla en sí la salvación? Bueno, en primer lugar, según este versículo, lo primero que ocurre en la salvación es que Dios envía predicadores. Dios envía predicadores, según nos dice Romanos capítulo 10, versículo 15, que nos habla del asunto de la salvación. El título es La justicia que es por fe. Y ahora nos habla, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, lo primero que debemos conocer es que Dios envía predicadores. En otras palabras, dice el verso, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Obviamente nos habla principalmente de que es el Señor quien envía todo. Y eso lo vamos a desenvolver, desarrollar durante el tiempo que tengamos. Ojalá podamos cubrir todo porque realmente son varios puntos. Y el primer es este, Dios envía predicadores. Antes de avanzar, quiero dejar claro que por esta clase nada más, em, cada vez que se utilice el término Dios, el nombre Dios, no nos estaremos refiriendo únicamente al Padre como comúnmente lo hacemos. Decimos Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, ¿no? Sino que en esta ocasión, cuando use el término Dios, nos estaremos refiriendo a la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Así que por esta clase, ya que es algo más de cultura y más de nuestro vocabulario, que le decimos Dios únicamente al Padre.
Y al Hijo le decimos Señor, le decimos Salvador, le decimos amado Jesucristo. Y al Espíritu Santo le decimos tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Pero recordemos que las tres personas son igualmente Dios. Entonces, aclarado ese punto, ahora sí podemos seguir con el desarrollo del primer punto. Ahora, quiero que vayamos a Mateo. Estaremos solamente en Romanos, pero para explicar Romanos estaremos en diversos pasajes, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a Mateo y si alguno lo tiene, Mateo capítulo 28 y versículo 18, donde encontramos ahí la gran comisión. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta entonces, es Mateo 28, 18 al 19, pero no lo puse, pero igual que qué bueno que también leyó el 19. Entonces, lo primero que podemos ver es el Hijo dio la orden en la gran comisión. ¿Qué dice el verso? Toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dice? Jesús. Entonces, Cristo tiene total autoridad para mandar lo que Él ha dejado. ¿Y qué es lo que ha dejado? Pues el versículo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad completa está ahí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ¿cómo está involucrada la Trinidad en cuanto a la salvación? Bueno, en primer lugar, porque es el Hijo quien da la orden de la gran comisión. Es hablando principalmente del primer punto, de enviar predicadores para que se predique acerca del Evangelio y muchas personas sean salvas. El Hijo es quien da la orden y, y nosotros debemos obedecer esa orden. ¿Por qué? Bueno, dice el verso, toda potestad, o toda autoridad o todo poder me es dado en la tierra, en el cielo y en la tierra. De manera que en el cielo y en la tierra, Jesucristo es autoridad. Ya sea que esté en el cielo, es autoridad sobre los ángeles, ya sea que esté en la tierra, es autoridad sobre los hombres y mayor, es autoridad sobre el diablo. De manera que la máxima autoridad del universo nos ha encomendado una orden. ¿Y cuál es esa orden? Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Hijo es quien da esta orden. Pero Cristo únicamente vamos a ver principalmente en cuanto al enviar. Pero también quiero que veamos esto, que es el Padre que ha provisto todo para que esto se haga posible. Ahora vayamos a Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Creo que esta es la sesión que más versículos estaremos viendo por los momentos para que puedan entender a qué nos referimos. Filipenses 4, 19, si alguno ya lo tiene. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, aquí sabemos que habla del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la parte final del versículo nos dice conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No está diciendo que es Cristo Jesús ese Padre que va a hacer todo eso. Claramente Jesucristo lo puede hacer, pero según la Biblia, quien está encargado de proveer todo lo necesario es Dios, o sea, no únicamente Cristo, sino Dios en su completa divinidad. En otras palabras, el Padre, el Padre eterno, es el que suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De manera que, amados hermanos,
El Hijo da la orden, vayan, prediquen el Evangelio, anuncien las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Pero para que esto sea posible, Dios es quien provee todos los medios. Dios provee el deseo en el corazón de los creyentes para que se haga realidad. Dios es quien provee el tiempo necesario para que aquellos predicadores se preparen. Dios provee que las personas escuchen y estén allí para que puedan ser alcanzadas por el mensaje del Evangelio. De manera que no hay nada de lo cual nosotros podamos gloriarnos. No hay absolutamente nada de lo cual nosotros podamos decir, yo salvé a muchos, yo les prediqué a muchos, sino que ha sido el Padre, ha sido únicamente el Padre quien ha provisto todo. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. Este versículo no hay que tomarlo fuera de su contexto. No hay que decir que, bueno, en esta vida yo tengo todo lo que tengo porque Dios me lo ha suplido. El versículo no está hablando de que Dios va a conceder nuestros caprichos o nos va a conceder aquello que es necesario para nosotros según nuestro pensamiento, sino que relacionado a lo que realmente es importante para el avance del reino, Dios lo va a cumplir. Dios va a proveer. Dios va a permitir que todo ocurra porque es la voluntad de Él, que el mundo entero pueda escuchar la buena de salvación y que más quisiéramos. Él quiere también que el mundo entero sea salvo, pero esa decisión no le corresponde a Él, no nos corresponde a nosotros, les corresponde de manera personal a cada individuo que escucha el mensaje del Evangelio. Ahora quiero que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8, para que podamos ver ahora a la tercera persona de la Trinidad, no por jerarquía, no por autoridad, sino únicamente por poner un orden. Hechos 1:8, ¿quién lo tiene? Pero si recibieres poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, el Hijo da la orden. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Marcos 15:16, 16:15 creo que es lo que dice. Id por todo el mundo y predicad al Evangelio a toda criatura. La gran comisión engloba predicar el Evangelio. Obviamente deben haber frutos y ese fruto posiblemente no lo veamos nosotros, no lo veamos quienes predican. Pero si esos frutos los podemos ver nosotros, se nos encarga también el bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También se nos encarga a que se le enseñe todo lo que hemos aprendido, lo que sabemos acerca de la Biblia, lo que sabemos acerca de las doctrinas en las cartas, todo lo que sabemos, de manera que es alguien nuevo que necesita conocer, que necesita saber acerca de Cristo, acerca de lo que es necesario, ocupa esa ayuda. De manera que la Gran Comisión engloba muchas cosas. Engloba predicar, engloba enseñar, engloba discipular, engloba orar, engloba demasiadas cosas, que prácticamente es lo que debemos estar haciendo todos los días, estando ocupados en la Gran Comisión. Eso es prácticamente el ocuparse en vuestra salvación, como vimos en la clase pasada. El estar ocupados en aquello que es de valor eterno. El Padre es quien provee todo para que todo se haga posible. El Padre es quien da los recursos a sus hijos a través de Cristo para que esto se haga posible. Y ahora es el Espíritu Santo quien capacita a los enviados. Miren el verso. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. No dice el versículo, siempre me gusta enfatizar esto. El versículo no dice, pero ustedes tendrán poder. Pero tendrán poder ustedes mismos. No, recibiréis. Esto nos habla de que el poder que el creyente tiene es por el Espíritu Santo. Y ese poder
no es un poder como el mundo lo piensa. No, sino que dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder que el Espíritu Santo da es para poder vivir la vida cristiana. El poder que el Espíritu Santo da es para que podamos cumplir con la gran comisión. Esto implica claramente una lucha constante en contra del pecado. Esto implica claramente que lo que debemos hacer, que lo que realmente debemos estar pensando, en lo que debe estar ocupando nuestra mente, ¿qué debe ser? Estar ocupados en la gran comisión. ¿Por qué? Porque somos enviados a predicar. ¿Somos salvos los que estamos aquí? Yo espero que sí. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, porque Dios nos lo ha enviado. Él nos ha dado la orden. El Hijo dio la orden, el Padre ha provisto todo y el Espíritu Santo es el que da poder, es el que da la capacitación necesaria para que podamos obedecer lo que Él nos ha dejado. Es lo que debemos estar viviendo constantemente. Ahora, volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14 y la parte final, únicamente la parte final. Dice así, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? La primera parte nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, ya hay predicadores. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo han provisto todo lo necesario para que, para que pueda llevarse a cabo esta, esta comisión de predicar el Evangelio. Él ha provisto todo lo necesario para llevar a cabo esto. Entonces, debemos preguntarnos, debemos preguntarnos entonces, ¿estoy cumpliendo yo con esa gran comisión? ¿Estoy cumpliendo yo con lo que el Señor me ha encomendado? Porque dice el versículo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha enviado predicadores, ha enviado mensajeros, ha enviado evangelistas, ha enviado todo para que el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Pero ahora el versículo dice que para que esas personas puedan ser salvas, se necesita que escuchen, que entiendan, que comprendan. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, en primer lugar, se debe predicar el Evangelio fielmente. ¿Eso qué significa? Predicar el Evangelio fielmente significa hablarlo tal cual es en la Escritura. No podemos, no tenemos el permiso, no tenemos la autoridad, no tenemos absolutamente nada, ni ningún derecho para poder cambiarle algo que no nos gusta del Evangelio y acomodarlo a nuestra propia conveniencia. Debemos predicarlo tal cual está en la Biblia. Si la Biblia condena el pecado, debemos condenar el pecado. Si la Biblia dice que el ser humano es inútil para salvarse, según Romanos capítulo 3, debemos decirlo. Si la Biblia habla acerca de un infierno real y aún peor, un lugar de tormento eterno, el cual es el lago de fuego, y que todas aquellas personas que no se arrepientan, no confíen en Cristo, van a ir a dar a ese lugar, debemos predicarlo, debemos decirlo, por más duro, por más fuerte, por más ofensivo que esto sea, porque no podemos, no debemos cambiar el evangelio de Jesucristo. En Gálatas dice que si alguien viene y predica otro evangelio, ya sea un ángel, ya sea quien sea, sea anatema. En otras palabras, queda
bajo maldición. Es un maldito de Dios aquel que predique otro evangelio. No tenemos el permiso de Dios para cambiarlo. El evangelio ya está dado. Y lo primero que podemos ver de este evangelio, podemos ver muchas cosas, pero aquí mismo en Romanos, quiero que vayamos a su capítulo 1, versículo 16, versículo que estoy seguro que la mayoría lo conoce. Se ha usado para predicar el evangelio, para enseñanza, pero aquí lo repetimos porque es importante. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque es poder de Dios. Cuando el evangelio se predica fielmente, cuando el evangelio habla acerca de la confrontación al pecado, cuando el evangelio habla acerca de la redención en Cristo Jesús por su muerte y habla de la responsabilidad del ser humano en tomar una decisión, cuando se predica fielmente, dice el versículo que ese evangelio que es fielmente predicado viene con el poder de Dios. Nuevamente, este poder no es como el mundo piensa, el poder hacer lo que yo quiera, y yo tengo autoridad sobre ellos, y no, este poder no, este poder es mucho más glorioso, porque este poder no se acaba, este poder no se limita por la geografía, este poder no se limita por el tiempo, no se limita por los medios, los trasciende. Este poder va más allá de lo que podemos entender. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Este poder de Dios principalmente es para salvar. Dice, para salvación. El poder que Dios usa a través de la predicación del evangelio tiene el fin, tiene la finalidad de salvar al pecador. Tiene la finalidad de salvar a aquel que se encuentra perdido. No podemos decirle, es un poder de Dios que lo va a sacar de sus problemas, que le va a quitar todo lo que usted tiene, que le va a quitar todo aquello que usted piensa que le molesta en esta vida. No, dice el versículo, es poder de Dios para salvación. El milagro más impactante de toda la Biblia, les aseguro, no fue que se abrió el mar rojo, no fue que Jesucristo convirtiera el agua en vino. Tampoco fue que él pudiera alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Esos milagros son sorprendentes, pero les aseguro que el milagro más impresionante de todos es que un pecador se arrepienta y sea salvado. Jesucristo lo dijo, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y no por unos 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces, lo que más interesa es que ese poder de Dios sea utilizado para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Eso nos dice algo muy claro. La salvación es imposible. Es algo imposible para mí. Es algo imposible para el mundo entero. Por eso se necesita el poder de Dios. Ahora, lo segundo que podemos ver, nuevamente vamos a ir a Juan. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a ir un poquito rápido porque son bastantes puntos que quiero tratar. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, habla acerca del Consolador, versículo 7, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, vemos cómo aquí está obrando. Dios es quien le concede al pecador salvación por su poder, y ahora el Espíritu Santo es quien convence a los pecadores a través de la palabra, a través de ese evangelio fielmente predicado. El Espíritu Santo convence. Hermanos, no podemos predicar un evangelio que solamente hable de salvación y no nos hable
¿De qué podemos ser salvados? Es importante que prediquemos un evangelio siempre que hable de el pecado, la condena, la inutilidad humana para salvarse, pero que también no escondamos que solamente Cristo salva, solamente Él fue a la cruz, solamente Él fue a aquel lugar para salvarnos. Nadie más lo hizo. Muchos murieron crucificados, claro que sí, pero ninguno de ellos está vivo. Ninguno de los dos ladrones se encuentra vivo entre nosotros. Uno sí, pero se encuentra en los cielos. Su cuerpo ya se hizo polvo, pero el de Cristo no está en sus restos. Cristo está vivo. Entonces, a través de esa palabra poderosa que Cristo nos deja, es que el Espíritu Santo usa y utiliza para convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El diablo ha sido vencido, derrotado por Cristo. Así que lo primero que hay que hacer para que alguien sea salvo es que Dios envíe predicadores. Lo segundo que hay que hacer para que alguien sea salvo es que se predique fielmente el Evangelio. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, volvamos a Romanos. Ahí estamos ocupados. Volvamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Seguimos en el versículo 14. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo es posible poder creer en alguien si no he escuchado de él? No conozco de él. Ahora, aquí entramos ahora en el terreno de la responsabilidad humana, en lo que el ser humano debe hacer, no como obra meritoria, sino como responsabilidad tajante para poder ser salvo. Dice el verso, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tal vez ustedes han escuchado la frase que dice, yo me convertí, yo me salvé o yo vine al Señor. Esa frase puede sonar bastante bonita, bastante preciosa, pero la realidad es que el ser humano no viene al Señor. Es el Señor quien va al ser humano. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que entonces decirle a alguien que él mismo pudo salvarse o que él mismo pudo traer salvación para sí mismo es un error terrible. Nadie puede salvarse. Ahora, lo que el ser humano debe hacer para poder ser salvo es que debe poner su fe, su confianza, su creer en Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? El pecador, ahora, los que sigue es que este pecador tiene que haber escuchado el Evangelio. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, basándonos en ese versículo, y aquí también nos habla que entonces, para que alguien pueda creer en Cristo, debe oír. Es lo que dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para que alguien pueda estar atento al mensaje y que de esa manera esa persona pueda poner su fe en Cristo, esa persona pueda ser confrontada por su pecado, en primer lugar, lo que ese mensaje fielmente predicado debe contener es que principalmente el mensaje predicado debe mostrar a Jesús. Para que la salvación sea eficaz, el mensaje tiene que estar centrado, tiene que estar cimentado en Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4? ¿Alguien lo tiene?
Si no, damos lectura. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje que Pablo entregó? El mismo que recibió de parte de Jesucristo. ¿Y le cambió algo? No, es el mismo mensaje que predicaron los demás apóstoles. Mensaje que predicó Pedro, mensaje que predicó Juan, mensaje que predicaron los demás, que predicó Tomás, que predicó Felipe. Pero todos ellos tenían en común que estaban mostrando a Cristo, estaban mostrando a Jesucristo. Dice, el mensaje, el evangelio que él recibió es Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo sepultado para evidencia de su muerte y Cristo resucitado para que se evidencie que todo fue pagado. Ahora, entonces, para que el mensaje sea eficaz, la base de ese mensaje debe ser Cristo. Para que ese mensaje sea completamente eficaz en la predicación y en el oyente, debe ser mostrado Cristo fielmente como el Redentor, no como un personaje secundario, no como una referencia, no como una ilustración, sino como el principal, el protagonista. El protagonista de nuestra vida cristiana debe ser Cristo, no nosotros. Y lo que Pablo aquí dice, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que entonces nuestro mensaje debe ser conforme a las Escrituras. No podemos, hermanos, no podemos cambiar este mensaje. Porque dice Gálatas que cualquiera que lo cambie, sea quien sea, es anatema. Anatema es bajo maldición. Ahora, este mensaje debe ser un equilibrio perfecto de condena y salvación. Y esta no es una idea mía. No es que a mí se me ocurrió y que, hey, se mira bastante bonito si le pongo condena y salvación, un contraste. No, eso está en la Biblia. Romanos 3, 23, 24 es lo que dice, lo que enseña. Ahí está el Evangelio resumido también. Lo que realmente me encanta de la Biblia es que encuentro el Evangelio resumido en cada versículo. En otros es bastante extenso y explicado de una manera increíble. Pero aquí miren lo que dice. Romanos 3, 23, 24. Escuchen, lean y entiendan. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Y este es el Evangelio. El ser humano es pecador, está destituido, pero en Cristo puede encontrar redención, perdón. ¿Por qué? Mediante Él, justificado. En otras palabras, su culpa es eliminada y es presentado justo ante Dios como que si nunca ha pecado. Ese debe ser el mensaje. Debe mostrar a Cristo como protagonista, pero también debe mostrar al pecado como antagonista. Es muy importante que no nos salgamos de ese tema. Ahora, nuevamente en los versículos que nos ocupa, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 14, seguimos en Romanos 10, 14. Perdonen, ando un poco mal de la garganta, pero dice ahora, ¿cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han creído. Los versículos que hemos leído completan esta idea. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene más sentido así, ¿no? Pero lo que nos muestra este versículo es que nos muestra el final y por último el principio para mostrarnos cómo una persona puede llegar a ser salva. Debemos entender esto. De manera que el pecador debe invocar el nombre del Señor. Invocar significa pedirle a Cristo que lo salve. Esto nos habla acerca ahora de la oración de fe, la oración de confesión de pecados, la oración que comúnmente se hace. Bueno, dile una oración al Señor que quiere ser salvo. Pídele que te salve. Esto es completamente bíblico. Mucha gente piensa que la salvación no se pide, solamente se recibe. Pero en el momento de recibirla es que está la invocación al nombre del Señor. Dice, ¿y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Para este punto ya está de una manera implícita el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento como tal, como lo conocemos, es principalmente ser convencido por el Espíritu Santo de que somos pecadores, ser convencido por su palabra de que merecemos el infierno. Y ahora invocar, en otras palabras, podríamos traducirlo como pedirle perdón, confesar los pecados a Cristo. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, invocar el nombre del Señor es pedirle a Cristo que nos salve. Es pedirle a Cristo que perdone nuestros pecados por su sangre. Es lo que significa. Versículo 13 que también habla de lo mismo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Eso nos habla de ir ahora del resultado de la fe. La salvación comienza con Cristo y termina con Cristo. Pero en ese trayecto, el ser humano debe arrepentirse. Debe arrepentirse de sus pecados, debe arrepentirse de su iniquidad, debe reconocer que merece el infierno, debe reconocer que merece el infierno y no quedarse allí. Porque el arrepentimiento sin fe es una jaula y la fe sin arrepentimiento es falacia. No pueden ir separadas. No podemos confiar en Dios sin arrepentirnos y tampoco podemos arrepentirnos sin confiar en Dios. Porque una y otra no pueden ir separadas, van unidas, van juntas. No puede existir esa desigualdad, van juntas. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es individual. Dice todo aquel. Todo aquel. Habla de particularmente. Cada persona particularmente que se arrepienta y confía en Cristo será salva. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, porque esa persona ya a Dios le envió predicadores. Esos predicadores ya le enviaron la palabra fielmente. Esa palabra fielmente fue predicada y ellos tuvieron que haber escuchado. Y a través del oír, como vimos en el capítulo 17, a través del oír es que viene la fe. Oyendo el Evangelio, el ser humano puede tener fe en Cristo. De esa manera. Pero esta fe es personal, es individual. Yo no puedo tener fe por mi familia, ni tampoco mi familia por mí. Debe ser individual, muy individual. No puedo pedirle, Dios, perdona los pecados de otros y sálvalos. No, tiene que arrepentirse de tal persona. Claro, podemos pedir por la salvación de nuestros amigos, de nuestra familia. Es bíblico, Jesucristo lo hizo. Pero el asunto es de que nosotros no podemos tomar la decisión de esa persona para que sea salva. Debe ser esa persona que sea convencida, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Volvemos a Hechos, pero esta vez un poco más adelante, capítulo 3, versículo 19, para que entendamos ahora lo que debe ocurrir. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, para invocar, para pedirle a Cristo que los salve, para confesarle nuestros pecados a Cristo y que Él nos perdone, y para que eso realmente ocurra, se debe entender que el hombre está en una ruina y que necesita a Cristo. Para invocar, deben entender su ruina y su necesidad de Cristo. Mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se necesita urgentemente ese tiempo de refrigerio. ¿Y quién lo ocupa? Nosotros. ¿Y quién lo da? El Señor. El Señor es quien da la salvación. Únicamente Él. Él merece la gloria, Él merece la alabanza, Él merece la adoración. Solamente Cristo, solamente a Dios la gloria. En resumen, yo creo que si nos dio el tiempo. Sí, quedan 3 minutos. En resumen, según Romanos, ahora, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, nos resume lo que acabamos de ver. En otras palabras, como lo estuvimos viendo de atrás para adelante para que se entienda mejor y mostrar el progreso, lo que hace es que los versículos 9 y 10 nos dicen cómo funciona la salvación, pero ya del versículo 11 hasta el 17 explican y expanden más cómo es que esa salvación funciona. Conocemos estos versículos, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí esto significa que Él es el Rey soberano, Él es el Dios eterno, Él es el Kyrios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quedamos claros en eso? En primer lugar, para que alguien realmente pueda ser salvo, debe reconocer la divinidad de Cristo. Debe reconocer que Cristo es Dios, que Cristo no es un ser creado, que Cristo tampoco es un modo en el cual Dios se presenta y que Dios se presenta como Padre, Dios se presenta como Hijo, a veces como Espíritu Santo, y allí hay un Dios. No, entender que el Hijo es Dios, igualmente Dios, y que el Padre, que es otra persona diferente, también es Dios, y el Espíritu Santo, quien es otra persona diferente, también sigue siendo Dios. En otras palabras, debe reconocer la divinidad de Cristo, pero tampoco debe mezclarlo con las otras personas de la Trinidad, pensando que son la misma. Solamente así puede ser salvo, lo que dice el versículo, que Jesucristo es el Señor. También debe confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. Para que también esa persona sea salva, debe confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para que Cristo esté muerto, tuvo que morir. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Nuestros pecados. ¿Y qué pasó con esa muerte? Cristo lo levantó de los muertos. En otras palabras, este versículo nos dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado el tercer día. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algo más que me gusta de la palabra es que dice, con total seguridad serás salvo. No deja lugar a dudas. No dice, tal vez puedas salvarte. Posiblemente haya un espacio allí en el cielo para ti. No, serás salvo. Palabras certeras, absolutas y eternas. Serás salvo. Así que para que alguien pueda ser salvo debe conocerla, reconocer la divinidad de Cristo. Debe confiar plenamente en la obra redentora. Si confía en Cristo y en algo más, ya no está confiando en Cristo. Porque el confiar en Cristo y en algo más es como decirle a Cristo, voy a confiar en ti,
pero tengo un plan B por si fallas. Eso no tiene sentido alguno. Cristo no falla. Cristo es perfecto. Debe confiar en Cristo y en nada más. Confiar en Cristo y en algo más es idolatría. Y también, para que pueda ser salvo, debe anunciar su conversión. Esto ya parece dogma, ¿no? Parece ya requisito extremista. Pero quiero explicarlo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, no solamente debe ser algo personal, sino que debe ser algo público. La salvación es personal y muy, pero muy pública. Si alguien nunca le dice a los demás que es cristiano, es que se avergüenza o porque no quiere saberlo. Entonces, muy difícilmente alguien no va a querer que sepan que él es cristiano. Pero la Biblia nos muestra a que si somos cristianos, debemos anunciarlo a los demás para que ellos también puedan ser salvos. Porque la intención nuestra, ¿cuál es? La gran comisión, predicar el Evangelio. Esa es nuestra idea, nuestro mensaje, nuestra misión. Así que debe anunciar su conversión o hacerla en guía de un hermano experimentado, un hermano que ha tratado de estos temas. Así es que funciona la salvación. Así es que funciona. Bíblicamente hablando, así funciona. Dios envía predicadores, los predicadores predican fielmente, eh, los pecadores deben oír y después de oír deben confiar en Cristo y deben invocar el nombre de Cristo para ser salvos. En resumen, del resumen es arrepiéntanse y crean en Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras de Cristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, esa ha sido pues la clase de hoy. Espero que pueda ser de mucho provecho, que puedan meditar los versículos leídos, estudiados, y que de esa manera pues podamos fortalecernos más, porque es lo que realmente importa. Hacemos una oración para terminar. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.